Si tú no estás a gusto en un sitio, tú tienes que salir de ahí. ¿El mar me ha enseñado qué? El mar es el mar, tú tienes que entrar a él, dejarte y someterte a su fuerza. Me moló mucho, tío, lo que me explicaste de los pulmones, que es una erección, ¿no? Que además los pulmones sufren una erección. Dar ese paso atrás y volver a donde estabas siempre es fácil. Obviamente me costó tomar las decisiones que tomé. No pelees, vas a perder. Estás peleando contra millones y millones de litros de agua. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, episodio número 2 del podcast del Escuadra, la verdad, con mucha ilusión, y esta vez en un entorno mucho más marino que el anterior, porque tenemos de fondo aquí la playita del Portet y además estamos en un sitio privilegiado, porque estamos en el restaurante Le Dauphin, en primera línea del Portet, donde os invito a todos, la verdad, a venir aquí y disfrutar de este entorno porque es maravilloso. Además, una cocina 100% mediterránea, toques súper modernos, o sea que os invito a todos a venir aquí, que lo disfrutéis porque fijaos qué pedazo de vistas. Además, como siempre, acompañado de esta pedazo de ginebra también de aquí de Moraira, la ginebra QR, que vamos a echarnos una copita como siempre para hacer la velada un poquito más amena. Y nada, estamos con un pedazo de invitado que es Sento, que nada, mientras le ponemos la copa, si quieres, explícanos un poquito, para la gente que no te conozca, Bueno, ¿quién eres tú o qué haces ahora mismo? Pregunta difícil, el quién es cada uno es una cuestión un poco complicada. Yo me defino como apneísta, fotógrafo, buceador. Al final yo me muevo en redes como Sento Underwater y lo englobo todo un poco ahí, ¿no? Todo lo que sea debajo del agua. Sí que es verdad que con los años de experiencia y demás me he enfocado más en lo que es el mundo de la apnea, Vale. pero toco un poco todos los palos. Desde apnea hasta buceo, cualquier locura un poco friki que se pueda realizar debajo del agua, intento estar yo Ahí presente, por ahí. ¿no? Para todo. Pues tío, antes de continuar y entrar más a fondo, si quieres, que hace un calor de miedo, por cierto, vamos a brindar con esta ginebra así fresquita y ya me dirás qué tal. Oh, de puta madre, como siempre. Mucho mejor. Ahora sí. Nada, o sea, tú realmente tienes una experiencia un poco loca, ¿no? Porque tú realmente vienes de un mundo que no tiene nada que ver con el mar Sí. y has hecho un traslado bastante heavy. Yo creo que me lo contaste el otro día, sé cuál es, pero nada, cuenta a la gente un poco ese cambio tan drástico de lo que eras antes a lo que eres ahora y un poquito por qué haces ese cambio. Bueno, yo vengo de una vida un poco más ordinaria, es decir, yo vengo de una ciudad, siempre siguiendo un poco la voluntad o el camino que te intentan marcar de acabar el colegio, empezar tu carrera, un trabajo serio, un trabajo seguro. Y con todo esto y siguiendo un poco la tradición en mi casa, yo era abogado. Pero tu familia es abogada, o sea, la viene de Sí, ahí todo el mundo. sí, Y mi de padre. Valencia eres, ¿no? Para que la gente... De Valencia. Estuve trabajando 3-4 años de abogado allí en Valencia y creo que como le pasó a mucha gente en el COVID, tuve ahí un poco Despertar. mi crisis existencial y empecé un poco a romper todas las cadenas que me ataban un poco porque yo no era una persona feliz. Vale que abogado era un buen trabajo a nivel económico, pero ya está, te requería mucho tiempo y a mí lo que me hacía feliz realmente era estar cerca del mar. El confinamiento lo pasé en Denia, Vale, hostia, al ladito. por aquí, por esta Al ladito. zona. Es una zona que venía muchos fines de semana y yo cuando acabó el confinamiento dije, ahora me tengo que volver a Valencia a ponerme mi corbata y yo me quedo por aquí, o por lo menos a intentarlo. Sí que es verdad que pegar un salto así, de una profesión como la de abogado a Bestia, ¿eh? me voy a bucear, a todo esto me voy a bucear y yo no era nadie. Me gustaba bucear, yo no tenía ninguna titulación, yo no tenía nada. Pero ya, o sea, ya habías tocado un poquito el mundillo a nivel amateur, en el sentido de... Sí, a mí me pues, gustaba por cuenta mucho propia, ¿no? salir a ver pulpos, hacía mis pinitos en pesca submarina, pero completamente autodidacta, siempre solo y tomando muchos riesgos que aprendí después. En ese momento no sabía que los estaba tomando. Nada más acabar el confinamiento, yo hice un curso de apnea, algo un poco a nivel más turístico, de primera experiencia con Miguel Lozano, que para quien no lo conozca, este es uno de los mejores apneístas que ha tenido España, fue récord del mundo. Ahora hablaremos Y- después de él porque tú el otro día me diste unos datos que son bastante flipantes, Sí, la verdad. Miguel, el que nos escuche, que espero que algún apneísta por ahí nos escuche, sabe perfectamente de quién hablo. Y es una barbaridad hacer un curso con él. Yo por lo menos ya me gustaba el mar y eso terminó de engancharme a esto y dije, tengo que probar. Por lo cual empecé a instalarme por esta zona, haciendo mis pinitos, subiendo con una GoPro 4 tonterías a Instagram, a la gente eso empezó a gustarle. Eso me dio mucho apoyo, empezó a motivarme más a mí y comencé a sacarme todo tipo de titulaciones, tanto de apnea como para compaginarlo un poco con titulaciones de buceo. Poco a poco entrenando, vas bajando más profundo, vas aguantando más la respiración y
Y sobre todo también el tema de las redes, a mí me ha ayudado mucho a conectar con gente que tuviera esta misma pasión. Del mismo mundillo. De donde yo venía, del mundo de los abogados, del mundo de Valencia ciudad, no tenía nadie, sí, a la gente le gusta la playa. ¿Te ha servido algo de ese mundo para la apnea? Es decir, a nivel a lo mejor mental o algo que tú hayas podido aplicar a ver, a esto o no. En un juzgado tenemos que aprender a poner cara de póker, a dejar los sentimientos un poco a otro lado. Quizás esa parte mental a la hora de la apnea puede ayudar. La serenidad, a lo mejor, ¿no? El saber estar... Sí, ser más neutro, ser más lo que llamamos ecuánime. Vale. Ser ecuánime es una habilidad que se aprende con la apnea y que se entrena con los años. La ecuanimidad es un concepto... El concepto poético a mí me gusta mucho porque es ser capaz de sentir placer sin apego y dolor sin sufrimiento. Es decir, estar presente en el momento, pero yo no permito que agentes externos me afecten a mí. Esto, al final, en la abogacía quizás sea demasiado filosófico, pero en cierto modo es una herramienta que empleamos. Sí. En la apnea es indispensable saber trabajar todo esto. Dejar de estar con uno mismo, que sí, que los agentes externos no te rompan, porque además estás en un momento ciertamente peligroso, entonces tienes que saber mantener la calma. Exacto. En todo momento. A mí me interesa mucho también saber, por ejemplo, el porqué de la apnea, es decir, porque la mayoría de gente siempre suele tirar hacia el buceo más estándar con botella, entonces me gustaría saber tú por qué eliges de todo lo que tienes para elegir, por qué eliges la apnea o por qué te llama eso más la atención. Yo creo que en primer lugar porque tampoco conocía a nadie, ni en mi familia había nadie que hiciera ese buceo con botella, que al final siempre te acaba metiendo algún familiar, algún amigo, algún conocido. Entonces lo que estaba a mi alcance era cogerme mis gafitas, mi tubo y mis aletas y meterme en la playa a ver bichos, que es lo que a mí me gustaba. Lo llevo haciendo desde que tengo 6 años, que fue mi madre la primera que me enseñó a buscar los pulpos. Qué guapo. Y entonces es algo que siempre he hecho un poco por mi cuenta. Y a poco que empecé a explorar este mundillo y sobre todo a raíz de aquel primer curso, de ver que, ostras, esto que yo llevo haciendo durante muchísimos años a nivel autodidacta, es una ciencia que se puede estudiar, se puede entrenar y además es un abanico de opciones que puedes disfrutar bajo el agua inmensa. Además tú conoces muy bien esta zona y el tema del buceo con botella te limita el que si tú no tienes un barco o... Necesitan más recursos, recursos y más equipo, más inversión y al final la apnea puede hacer cualquier persona. Sí, con unas gafas, con unas aletas, te vas a cualquier cala de las que tenemos aquí preciosas que llegas andando y puedes disfrutar muchísimo. Ya ves. Y a mí me interesa también, o sea, saber, por ejemplo, cuando... Porque yo quiero hacer un inciso porque a lo mejor la gente está pensando que él hace apnea profesional, la apnea competitiva, y hay que hacer este inciso que no, o sea, él es una persona que hace la apnea por gusto, él es monitor. Él tiene capacidades para hacer a lo mejor apnea de competición, pero a ti realmente lo que te gusta es un poco esa apnea lúdica o de exploración, sí. que no es una apnea profesional sí. como el que dice. La apnea como tal es un deporte bastante reciente. Las primeras federaciones llegaron hace no mucho, te hablo de hace unos 30 años, quizás 30, 40 años, no más. Entonces... Todos los programas de enseñanza de apnea vienen un poco del mundo de la competición. Es un mundo muy ordenado, con unas disciplinas que están muy tasadas y tienes que cumplir una serie de estándares. Es verdad que es la única manera de aprender una apnea correcta y todo lo que son los protocolos, especialmente protocolos de seguridad, de rescatar a un apneísta que esté en apuros y cosas así. Pero es como que tú acabas un curso de apnea y el siguiente nivel es el siguiente curso. Que al final te habilita a bajar más profundo y aguantar más tiempo. Pero estamos hablando, para el que no lo sepa, la apnea deportiva es con una boya y un cabo o desde una grúa, hay distintas, pero siempre hay un cabo, conseguir bajar, hablo de la apnea de profundidad, más metros. También tenemos disciplinas de apnea de piscina. Todo esto a mí me parece muy interesante a la hora de aprender, pero vale, yo ya aguanto bastante tiempo, yo ya bajo bastante profundo, bajar por la cuerda es muy bonito y está muy bien, pero yo no tengo intención de competir. A mí lo que me apetece es cruzar una cueva, interactuar con la vida abajo del mar, tomar fotos y vídeos y disfrutarlo, hacerlo un poco más recreativo. Por supuesto, con toda la parte que hemos aprendido de la competición en cuanto a seguridad, técnica y demás, pero llevarlo a un plan un poco más recreativo. Además, la apnea es un deporte muy mental y considero, en mi opinión, o como yo me lo tomaría en un caso de competición, todos esos nervios de una competición, patrocinadores y sobre todo, y que es nuestro gran enemigo, somos nosotros mismos, ese ego,
choca con lo que para mí son los principios fundamentales de la apnea, que no vienen a ser otros que esa paz mental, esa serenidad, y yo estoy aquí porque quiero y lo estoy disfrutando. Eso es una cosa que me explicaste el otro día, que al final quiero que expliques a la gente lo que tú sientes cuando estás debajo del agua, porque es lo que estás diciendo tú, que tú al final cuando te sumerges llegas a un estado casi de completamente zen y de desconexión con el mundo real. Hay una rama de la apnea que a mí me gusta especialmente, muy filosófica, que viene muy relacionada con el mundo del yoga, de la meditación, mindfulness, todo este tipo de ciencias, que viene a decir un poco que lo que se siente ahí nos evoca con nuestra memoria corporativa a lo que sentíamos en el seno materno. Es decir, estar sumergidos en un líquido, en una posición casi fetal, ese abrazo que notamos de la presión a cierta profundidad. En mi caso, que es lo que comentaba el otro día, yo es como si pudiera verme en tercera persona. Es muy heavy cuando me lo dijiste y dije, hostia, qué locura. Consigo salir de mi cuerpo y verme. Entonces, para mí a nivel mental es súper terapéutico, es una meditación casi extrema. Ya ves. Porque además, ahora que has dicho que te retrotrae un poco al feto materno, tú me explicaste que es mucho más fácil, por ejemplo, enseñar a una persona a hacer apnea joven que a una persona más mayor, precisamente porque tú dices que puede tener a lo mejor ciertos aspectos del vientre materno muy recientes aún. Sí. Y eso es súper curioso cuando me lo dijiste, porque yo era una cosa que no tenía ni idea, la verdad. Si tú coges a un señor de 50 años que quiere aprender a hacer esto, una persona que, pongamos, no sabe nadar, lo metemos aquí en el mar y le hacemos una aguadilla, va a entrar en pánico. Sí. Y probablemente te lleves un susto. Tú coges a un bebé y si lo bajas, como mucho te sonríe. Todos conocemos la portada del disco de Nirvana, de ese bebé flotando un poco. Al final hemos estado 9 meses sumergidos en un líquido, protegidos en ese seno materno, con lo cual, cuanto más tiempo pasa desde que yo salgo de ese seno hasta que yo comienzo a practicar estos deportes de agua, de sumergirnos, se van perdiendo esas capacidades o esas nociones, esa memoria corporal que se llama. Esa es. Y por ejemplo, el otro día me estuviste explicando que el ser humano tiene unas adaptaciones al mar, que eso lo podemos ligar con lo que estás comentando de cuando uno es un feto, está en el vientre materno. O sea, que tiene ciertas adaptaciones que yo el otro día me quedé flipado, porque además no son pocas, de cómo el cuerpo reacciona de determinada manera cuando entra dentro del agua. Que eso tiene además un nombre específico. Sí. Y el otro día me estuviste numerando unas cuantas, que si quieres podemos detenernos un poquito ahí, ya casi entrar en el tema este, porque me parece súper curioso. Además, creo que son cosas que casi nadie sabe y que yo no sabía, pero que, por ejemplo, todos sentimos, pero no sabemos el por qué. Sí, al final el aprender apnea no deja de ser el conocernos a nosotros mismos y conocer qué está sucediendo en nuestro cuerpo cuando nos sumergimos o cuando detenemos la respiración. Ya tenemos una serie de adaptaciones, es lo que se llama el reflejo mamífero de inmersión. Eso es. Que estas adaptaciones preparan al cuerpo para entrar en lo que llamamos modo apnea. Me gusta pensar como cuando en el móvil ponemos el modo avión, modo apnea, ¿no? Pues en el momento que tocas agua es modo apnea. Estas adaptaciones se pueden activar o bien por el contacto con el agua, se pueden activar por el sometimiento a presión o por la suspensión de la respiración, y son cambios fisiológicos que tenemos todos, no es algo que se aprenda ni que se entrene, ni que es algo que automáticamente alguien que no sepa nada de esto lo mete en el agua a hacer apnea y ya se le va a activar. Y lo siente. Lo más característico quizás sea una bradicardia. Una bradicardia es que el ritmo cardíaco directamente baja. Eso es brutal. Eso que me explicaste, además es una cosa que todos sentimos cuando, por ejemplo, nos metemos en una piscina o en el mar o incluso en la ducha, sí. Que de repente todo el mundo sentimos que nos relajamos, pero no sabemos por qué. Tú tienes un mal día, te pegas una ducha y directamente calmas, bajas esas pulsaciones. Sí, son los receptores, los tenemos por aquí cerca de las fosas nasales y los lacrimales, y eso directamente baja nuestro ritmo cardíaco. Como 4 o 5 pulsaciones, me dijiste, más o menos automáticamente, ¿no? Sí, con la práctica y demás, esos cambios pueden ser más bruscos, más rápidos y más acentuados. Pero ya es uno de los primeros cambios que nuestro cuerpo ya empieza a preparar. Esa bajada de pulsaciones al final es un menor consumo de oxígeno. Otros cambios que podemos tener es la vasoconstricción periférica, que esto suena así un poco raro, técnico, no deja de ser otra cosa que todas las venas, todos los capilares que tenemos por el cuerpo, especialmente las extremidades y lo que llamamos zonas no vitales, se constriñen, se hacen estrechitas, de tal manera que tenemos menos flujo de sangre ahí, para que se concentre en toda nuestra parte de órganos vitales.
una medida de protección, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo? es una adaptación. Al final, todos venimos del mar. Sabemos que los primeros organismos anteriores a los dinosaurios eran aquellos bichitos que estaban en el mar y eso fue evolucionando, ¿no? Según Darwin. Seguimos teniendo ese remanente de seres acuáticos. Por eso se llama reflejo mamífero de inmersión, porque todos los mamíferos vinimos de allí y de alguna manera seguimos manteniendo muchas de esas adaptaciones al mar. Y además había de... ¿Al micro? Claro. Cuando ¿el mío se escucha bien o que sí, no? De puta madre, ¿no? El único es el que justo cuando Vale. te habla, ¿sabes? Vamos a brindar también, tío, porque además esta ginebra está de puta madre. Buah, y además está entrando, es que pero está bien. cayendo aquí una calor, nada, que no os podéis imaginar. O sea, yo me he traído una camiseta beige, gilipollas de mí, la verdad, porque tengo negras y tal. Él ha sido listo, ha venido con una más oscurita. Yo me he traído aquí una beige que, como comprobáis, estoy chopado. Y la verdad que la ginebra nos está viniendo de puta madre porque el sitio es precioso, que os recomiendo a todos venir, pero ahora mismo la hora que hemos escogido, la verdad que es un poco... Tenéis que hacerme caso, está mejor bajo del mar que aquí en superficie. Hostia, un poco criminal, un poco criminal. Me moló mucho, tío, lo que me explicaste de los pulmones, que es una erección, ¿no? Que además los pulmones sufren una erección, Sí. o se le llama así como coloquialmente. Sí, el blood shift al final lo que sucede, el pulmón es una bolsa de aire. Cualquier espacio de aire que sometemos a presión se va a ir aplastando. Si metes una botella de plástico a 20 metros, directamente su tamaño es menos de la mitad por esa presión. Eso en nuestros pulmones sucede. Claro, llega un momento que eso implosiona, colapsa, mueres. Como te digo, es un deporte reciente, hace no tantos años, hace 30, 40, no se había llegado a esas profundidades donde eso era un problema, pero ya se empezaron a tocar esas profundidades. Los médicos dijeron que a los 60 metros de profundidad aproximadamente el humano moría por ese colapso del pulmón. Y habían dos locos, Como siempre. dos pioneros de la apnea, no quiero decir locos por los apneístas que me estén escuchando, pero era el famoso Jacques Mayol y Enzo Mallorca, francés-italiano. La película de Le Grand Bleu, los más mayores que nos estén escuchando la conocerán, habla sobre estos dos. Y estos que iban un poco picados en esa misión de intentar superar esas barreras, empezaron a superar esos 60 metros y no murieron. Los médicos, ellos sí que colapsaron, de algo está pasando, empezaron a hacer una serie de estudios y se descubrió precisamente eso. Llega un momento que la presión es tan fuerte que el propio modo apnea del que hablábamos activa un mecanismo que no es otro que infiltrar sangre en las paredes de los pulmones de tal manera que los pone rígidos, los pone duros. Esto lo dijo Guillaume Neri, que fue un francés también muy bueno en este deporte, y lo llamó la erección de pulmón. Puede que sea un término quizás un poco fuerte, pero más gráfico y más visual no puede ser. Al final no es otra cosa que mi pulmón se pone duro de tal manera que me va a proteger la vida. Y a día de hoy, una vez se ha descubierto este mecanismo que tiene el cuerpo humano, se entiende que podríamos pasar la barrera de los 300 metros a pulmón. Es una locura, ¿eh? Que es una locura, y de momento no se ha llegado. El récord está por, ahora mismo, El récord oficialmente está en 130 y largos metros. Si no me equivoco, creo que lo sigue manteniendo Molchanov, que es un ruso. Pero hablamos de bajar hasta abajo y subir por medios propios. Es decir, bien aleteando, bien tirando de un cabo. Antiguamente había en competición una modalidad que se llamaba No Limits. Bajaban con un trineo, una especie de ancla que bajaban a toda velocidad y subían con un globo. vale. Al Eso es no- lo que he visto yo, lo de que cogen un globo y como que subían hacia arriba. Así es como más profundo se empezó a bajar. Sí que es verdad que aquello ya conlleva algunos riesgos y yo también lo entiendo, que no es algo ya natural, ya está dependiendo de una máquina. Ya. Para mí ya pierde ese sentido la apnea. Y de hecho en esa modalidad sí que hubo algún accidente y llegó un momento que la eliminaron de competición. Pero bueno, lo más profundo que ha bajado el humano a pulmón fue en esa modalidad. William Turwich, si no me equivoco, y fueron 214 metros, me parece que bajó. Dios. Pero, o sea, y eso después tiene consecuencias, te quiero decir, a nivel del organismo, a nivel interno, porque bajar, con la presión que conlleva, bajar 200 metros en un espacio de tiempo bastante corto y subirlos, o sea, porque yo, bueno, sé que los buceadores, por ejemplo, tienen que hacer ciertas paradas, Sí. no sé a qué profundidades son, la verdad, igual ahí me puedes explicar tú, pero yo no sé si bajar en apnea a 200 metros y subir repercute internamente en algo en el cuerpo. Vuelve un poco a lo mismo. Bajar en apnea por medios propios, a la velocidad que llegamos a alcanzar o las profundidades que a día de hoy se están alcanzando,
no hay ningún problema en cuanto a la velocidad de bajada, no hay que hacer ningún tipo de parada. Al final, el problema del buceo, del tema de las paradas descompresivas, todo esto es el nitrógeno que se acumula en sangre y la presión parcial que llega a alcanzar. Esto en apnea no pasaba, pero cuando en esta modalidad de la que hablábamos del trineo empezaron a bajar ya tan profundo, ya empezaron a haber primeros problemas de narcosis, tenían que hacer parada de eco, y entonces ya empezó a entremezclarse un poco, y yo creo que fue uno de los motivos por el que eliminaron esa disciplina. La apnea deportiva regulada tal como está hoy no conllevan esos riesgos. Hay un estudio, o se está empezando a estudiar, el único peligro de la apnea es desmayarse. Sí. Llega un momento que tenemos tan poco oxígeno en el cuerpo, los que apuran demasiado, que tu organismo, que es muy listo, hace clic y apaga tu cerebro. Para reservar tu vida, para salvaguardar tu vida, porque tu corazón sigue funcionando. Me acabo de quedar perdido. Te has quedado en blanco, ¿no? Te estaba diciendo... Sí, ¿no? Que el problema es el desmayo, el principal problema es el desmayo porque tu cuerpo de repente se desconecta como medio de supervivencia. Toda la energía, entiendo yo, que la lleva a los órganos vitales, que son el cerebro y los pulmones y demás, y el cerebro sufre como una especie de apagón. Quería ir a eso, que al final el único riesgo real de la apnea es un desmayo. Si tú sigues todos los protocolos que se llevan estudiando y mejorando año tras año, siempre va a haber un compañero que te suba a superficie y te despierte. Si tu cerebro se ha apagado muchas veces, lo que llamamos en apnea un blackout, un síncope, que te pase una vez no pasa nada. Es como si te desmayas, como los boxeadores, un knockout. Pero si a ti te hacen un knockout o sufres blackouts en el agua semanalmente, repetidas veces, Tiene consecuencias al final. ¿hay daño cerebral? ¿Hay daño celular en el cerebro? Pues es algo que se está estudiando a día de hoy y, en mi humilde opinión, yo pienso que sí. Pues lo mismo que hablamos de los boxeadores, o como hubo un estudio muy famoso de jugadores de fútbol americano, que tantos impactos en la cabeza, esa repetición de traumas acaba conllevando consecuencias. Ahora, un apneísta deportivo que una vez en su carrera, una vez al año, pueda tener una pequeña samba, que es un pequeño blackout, algún tipo de mareillo por esos estados hipóxicos de bajo oxígeno en el cuerpo, entiendo que no hay... ¿Te ha pasado a ti alguna vez? No. Nada, ¿no? No, y espero que no me pase. Yo al final más o menos sé dónde tengo el límite, no quiero superarlo. Es un error esa gente que entrena y que piensa, no, yo quiero llegar para saber dónde está el límite. No, te has pasado. Hay una cosa muy curiosa, me gustó mucho, yo hice el curso de instructor, lo saqué con Santi López, que también es uno de los más grandes de España, y en el curso teníamos que superar una serie de marcas de profundidad de tiempo. Sí. Y él nos lo decía, si no me consigues la marca, a mí me da igual. Tenemos otra oportunidad para hacerlo y otra y las veces que haga falta. Eso se entrena y se consigue. Ya está. Pero si durante el curso alguno de los alumnos sufre un blackout, directamente no puedes ser instructor. Claro. Porque si tú no eres capaz de Tiene medir autocontrol sobre tu sí propio mismo. límite, ¿cómo vas a ser instructor y tener a gente a tu cargo? Es imposible. Me parece una filosofía bastante buena. Sí, a mí también, a la la hora verdad de- o sea, me gusta porque tienes un pleno conocimiento de tu cuerpo y esa filosofía me gusta bastante, la verdad. Por eso a lo mejor también vas un poco en contra de esa apnea a lo mejor competitiva, ¿no? Porque es como todo el rato ponerse al extremo y a lo mejor no es necesario, ¿no? Realmente si tú entrenas bien y tú te conoces y haces autoanálisis de tu cuerpo constantemente, pues sabes dónde está tu límite y sabes cómo rozarlo pero sin sobrepasarlo. Y además eso es muy curioso porque todos nos pasa cuando nos metemos debajo del agua durante mucho tiempo que empezamos a sentir como una especie de convulsiones, ¿no? Y entonces pensamos, hostia, me ahogo, y te entran como unas prisas por subir hacia arriba corriendo, pero eso es completamente erróneo, es un pensamiento erróneo, porque como tú me explicaste, el cuerpo tiene todavía mucho oxígeno por delante para aguantar. Sí. Estas convulsiones que dices, esto es lo que se llaman contracciones diafragmáticas, y al final volvemos otra vez, nuestro cuerpo es un superordenador. Y en el momento que algo cambia, como es el caso que no le estás dando de respirar, empieza poco a poco a encender alarmas. A lo mejor depende de la persona, pero aproximadamente al minuto, si eres una persona que no ha entrenado, empiece eso que notamos como... que al principio se puede sobrellevar, pero llega un momento que lo llegas a sentir como verdaderas patadas en el pecho, ¿no? Y entramos ahí. Lo que se enseña en un curso de apnea es precisamente este tipo de cosas, de vamos a entender qué me está pasando, qué es esto, y qué conlleva. Esto no es más que
Al final sabemos que nosotros cogemos aire, el aire tiene un 21% de oxígeno, el resto es nitrógeno, lo transformamos en CO2, con lo cual, si yo estoy haciendo apnea, mi cuerpo está viendo un intercambio de oxígeno por CO2. ¿Qué va a pasar conforme vayan pasando los minutos? Ese oxígeno, muy poquito a poco, va a ir bajando y el residuo, que es el CO2, va a ir subiendo. Los sensores que tenemos en cuanto al CO2, en cuanto al dióxido, son mucho más sensibles. Entonces el cuerpo se va a alarmar muchísimo cuando nota ese exceso de CO2. Hasta tal punto que llega un momento que activa mi diafragma, que es una membrana que tenemos bajo del pulmón, y que le está diciendo al pulmón, coge aire, tío. Respira, Claro. tío, respira. Si yo todo esto lo he estudiado, lo entiendo y sé que esto está pasando porque tengo mucho CO2, sé que no hay ningún tipo de riesgo, porque lo que es el nivel de oxígeno está bien. Luego tendremos los problemas de hipoxia, que ya es conforme vas avanzando en todo este mundillo, es lo que hay que aprender, que es lo realmente peligroso. Pero por un alto nivel de CO2, se llama hipercadmia, no hay ningún tipo de riesgo. Simplemente hay que aprender a trabajar esa incomodidad. Esa incomodidad más tiene un nombre que es muy gráfico, que son ganas de respirar, es lo que sentimos. Y hay que prácticamente convivir con ello porque, o sea, bueno, convivir con ello en el sentido cuando estás en la apnea, porque nunca desaparece, ¿no? Es decir, o sea, en cuanto empiezas esa sensación, Sí, tú la puedes controlar, pero no desaparece en ningún momento. no desaparece y yo siempre recomiendo a mis alumnos especialmente que el dióxido de carbono hay que tenerle un poco de amor-odio, porque sí que es verdad que me produce mucha incomodidad, pero también es el testigo que me está indicando en qué punto de mi apnea estoy. Si yo ya he hecho muchas apneas, yo ya sé que a mí las contracciones diafragmáticas me entran al minuto, como hemos dicho, por ejemplo. Y yo, que he entrenado mucho como instructor y sé que puedo hacer, por ejemplo, 2 minutos, entonces yo estoy buceando, estoy haciendo una apnea, me empiezan las contracciones, no me lo tomo como algo incómodo, me lo tomo como un aviso de, Vale. muy bien, aún te queda 1 minuto. Entonces, eso es muy importante que lo usemos. Hay una técnica de apnea, que no me gusta llamarla ni de apnea, la usan sobre todo pescadores submarinos, que es hiperventilar antes de bajar. De esta manera reducen su nivel de CO2, ¿Vale? con lo cual se reducen todas estas incomodidades. Y te dicen, no, si hiperventilas es mejor porque aguantas mucho más. Aguantas más cómodo, Eso es otra cosa. no aguantas más. Y además estás eliminando todo ese tipo de avisos que el cuerpo te da. Lo que hay que aprender es a leerlos. a leerlo y a convivir con esa incomodidad. Si yo entiendo, como hablábamos, lo que son unas contracciones, no tengo ningún problema, sé que no tengo ningún riesgo. Voy a intentar relajarme, voy a intentar focalizarme y que sea solo mi diafragma, que no se una todo mi cuerpo con esas contracciones fuertes. Vuelvo a escanear mi cuerpo, vuelvo a relajar punto por punto y un montón de técnicas que tenemos para yo conseguir estar tranquilo y calmado con esa pequeña incomodidad. Porque lo que nos pasa a la mayoría de la gente es que en cuanto llega esa sensación, nos asustamos. Y el hecho de asustarnos hace que al final aumente nuestra frecuencia cardíaca, Claro. que al final tensemos los músculos, con lo cual en consecuencia consumimos más oxígeno y al final pues aguantas menos tiempo. Pero, o sea, a mí Es me una gusta. bola. Es una bola. A mí me gustaría saber, o sea, para que la gente lo sepa, cuando empiezan esas contracciones, ¿cuánta capacidad pulmonar o cuánto oxígeno te puede quedar? O tiempo de. Esto es súper relativo, depende muchísimo de la persona. Hay personas que directamente ni siquiera tienen contracciones. Algunos dicen menuda bendición del Señor y yo no pienso que sea así. A mí me gusta tenerlas porque, como te hablaba, para mí es un testigo. Entonces, las apneas es algo muy personal. Hay apneístas que a base de mucho entreno han conseguido alargar las contracciones y que le entren a lo mejor al 3er minuto. Y hay otros apneístas que no. Hablábamos antes de Miguel Lozano, uno de los mejores de España. Este hombre bajó 133 metros. Tiene unas apneas estáticas larguísimas. Voy a hablar un poco de memoria y por encima. Te diría que podría aguantar unos 8 minutos. No sé si estoy en lo cierto, pero no me iré mucho. Es una locura, 8 minutos, ¿eh? O sea, En las contracciones le pueden venir al minuto 2. Claro. ¿Sabes? Él se tira muchísimo tiempo peleando esas contracciones, conviviendo con ellas. Al final en el mar todo y en la apnea todo lo que sea pelear es malo. Es malo. Es como cuando hay corriente o cuando hay oleaje, que al final es déjate llevar, tranquilo, Claro. o sea, al final es un poco lo mismo. Hay que estar relajado. Una cosa que me encanta a mí en cuanto al mar, la apnea, todo esto, es la palabra la sumisión, la rendición. Sí. Esto también lo dice mucho Miguel. En el momento que tú vas al agua, él siempre dice, no pelees, vas a perder. fíjate. Estás peleando contra millones y millones de litros de agua. Eres tú solo contra el mar y de verdad le estás plantando cara. Déjate. En el momento que tú te dejas, te rindes, haces ese acto de sumisión, es cuando empiezas a formar parte de eso. Y en cierta manera es como que el mar te da ese abrazo y dices, ahora sí que eres Ahora uno sí. de los míos. Ahora sí.
O sea, pero podemos decir que prácticamente, o sea, te queda la mitad Se podría decir. del tiempo más o menos, ¿no? Sí. Wow, qué locura. Por cambiar un poquito, bueno, no, antes de eso quiero preguntarte, por ejemplo, por tus como estadísticas particulares, porque creo que es bastante guay. Eso es puro cotilleo. ¿Tú cuánto aguantas debajo del agua, por ejemplo, a nivel de a cuánto, porque eso me parece una cosa muy loca, a lo que conseguís bajar las pulsaciones por minuto, me parece una auténtica locura. Si quieres, o sea, puedes explicar un poco lo que suele tener un ser humano de normal, a cuánto conseguís bajarla vosotros entrenando un poquito y a cuánto la bajan los pros de verdad. Y después, tú particularmente, ¿dónde te sitúas? Creo que es bastante curioso. Estas preguntas para un apneísta es un poco como cuando Broncano le pregunta a los famosos cuánto dinero tienen. Es algo que entre nosotros sí que preguntamos un poco cómo vas de nivel. Cómo te encuentras hoy. Pero el tema de los números, sobre todo en cuanto a profundidad y tiempo, no se suele hablar demasiado. Es algo como que no importa. Más privada y como que... Sí, yo no tengo tampoco mucho problema. En cuanto a cifras médicas, que es algo interesante, hablábamos del tema de las pulsaciones. Unas pulsaciones, si me equivoco que algún médico me corrija, pero unas pulsaciones de una persona joven, sana, suelen estar entre unos 70, 90 pulsaciones por minuto. Tú en el momento que tocas agua, esas pulsaciones ya bajan un poquito. Coges aire, empiezas a aguantarlo y al principio sigues manteniéndote unas pulsaciones altas, pero poco a poco tu cuerpo se va dando cuenta de que le has cortado ese flujo de aire, de oxígeno. Entonces poco a poco van descendiendo. En mi caso yo puedo bajar a unas 30 pulsaciones aproximadamente. No es ninguna barbaridad. Como hablábamos antes, Miguel llega a bajar 8. Es que 8 o sea, yo cuando me lo comentaste el otro día le comenté a amigos míos, Sí. decían 8. Y decían, ¿eso es posible? O sea, 8 estamos dando un intervalo muy grande entre latido y latido. 13 segundos. Como muy bestia, tío. 13 segundos de intervalo. Bueno, no sé, me parece... Son niveles, ya estamos hablando de la altísima competición y de récords del mundo. Pero que cualquier persona sin haber entrenado en un primer fin de semana del curso de apnea está bajando abajo y sus pulsaciones ya van a bajar, no lo sé, a 60, a 50. Pues ya según un poco la capacidad de cada uno de intentar apretar un poquito a ver dónde bajan. Cierto es que en el momento que tú subes a superficie y coges aire, tu colágeno empieza a bombear a tope, porque tiene que redistribuir oxígeno de nuevo por todo el cuerpo. Tú pasas a lo mejor unas 30 pulsaciones y de repente haces ¡pum! A 120. Qué locura. ¿Y tú, o sea, cuánto más o menos, cuánto es tu máximo aguantando debajo del agua? En tiempo, en apnea estática, que es como cuando éramos pequeños en la piscina, a ver quién aguanta más. 4 minutos 40 es mi máximo. Y profundidad he tocado 45 metros. Vale. ¿Y de tiempo me has dicho, perdón? 4.40. Hostia, aguanto 40, salado. 4.40. Yo creo que aguanto, si llega el minuto, te lo juro. Tengo un pendiente ir un día contigo para que me enseñes porque... Cuando quieras vamos a superar ese minuto. Es que yo lo quiero, porque más si quieres aprovechar para decir, o sea, porque tú estás en Javia, ¿verdad? Y Yo estoy en Javia, yo tengo mi pequeña escuela de apnea y hago cursos muy pequeñitos, máximo 4 personas, no me gusta llevar a grupos muy grandes al agua y enseño precisamente eso, con seguridad, desde cero prácticamente, casi no saber nadar, hasta lo que ellos quieran, hasta donde cada uno pueda. Luego también, como hablamos de la parte recreativa, hacer excursiones en apnea, hacer una apnea un poco fuera del ortodoxo, fuera de todo esto de bajar por el cabo y demás, que a mí me gusta mucho y que quiera entrenar no tengo ningún problema, pero más pues salir a ver animales, cruzar cuevas, ir a calas espectaculares, temas de foto y vídeo subacuático, eso también... todo ese mundillo. Que es que además yo creo que es lo que mola, ¿no? Porque al fin y al cabo yo cuando salgo mucho con el paddle surf, por ejemplo, o a nadar, que siempre vengo aquí al Portet, lo que me mola es eso, ponerme las gafas y bajar en apnea, o lo que yo intento hacer de apnea, bajar y estar ahí porque, fíjate, yo sin aguantar nada también entro como en un pequeñito estado de tranquilidad, de calma, y yo creo que eso es lo que mola. Sí. Además que, bueno, cada uno por supuesto tiene los gustos, ¿no? Pero yo creo que lo que mola es bajar, explorar, o sea, y además tú te conoces todos los rincones de esta costa, porque me dijiste el otro día un dato de cuántas inversiones hacías al año y me parece una locura, o sea, que te sabe, la gente puede ir contigo y, oye, quiero ir a ver pulpos, y tranquilo que Sento te va a enseñar el sitio donde se ven pulpos, o rayas, o sea, que por eso... Yo os los presento, el que quiera conocerlo. Eso, o sea, y contigo pueden hacer tanto apnea como buceo en botella también, porque ahí le tiras un poquito a la botella. Sí, ¿no? en buceo con botella al final la apnea es un mundo tan pequeñito
La decisión de yo dedicarme a esto me tiene que dar de comer. La apnea a día de hoy es un deporte muy pequeñito, lo tengo que compaginar con otras actividades que me gusten. Y una vez yo ya era apneísta, comencé con todo el tema de buceo, fui sacándome titulaciones y a día de hoy soy Dive Master. Dive Master es como preinstructor, yo no puedo certificar, yo no puedo enseñar a nadie a bucear. Ahora, tú sabes bucear, tú tienes tu título de buceador, yo como Dive Master puedo guiarte inmersiones, puedo hacer bautizos, puedo asistir cursos. Entonces, dentro de lo que mi titulación me permite, yo ejerzo también. Que si algún buceador nos escucha y quiere venirse a bucear conmigo, simplemente que se ponga en contacto y organizamos lo que sea. Consento una maravilla. La verdad que vamos hoy súper justo de tiempo porque hemos tenido un percance, así que vamos ahí. Le voy a hacer una preguntita muy personal que me va a responder muy rápidamente y después vamos a acabar con una frase y vamos a ir cortando. Entonces, me gustaría, ya hemos hablado un poquito del mundo de la apnea en general, una introducción muy breve, por supuesto, y muy para principiantes, pero a mí me ha gustado, me gustaría un poco volver al punto inicial de todo esto, ¿no? Que al fin y al cabo este podcast va dirigido un poco a la gente que nos gusta el mar, que nos apasiona y que nos inspira. Entonces, a ti, por ejemplo, el mar te ha inspirado a hacer un cambio. Entonces, ¿tú qué le dirías a esa gente que a lo mejor está ahora mismo en una vida con la que no se siente muy hasta allá, no se siente muy cómodo y realmente a lo mejor quiere cambiar? Hay que dar el salto. Sí, ¿no? O sea, si tú no estás a gusto en un sitio, tú tienes que salir de ahí. O por lo menos intentarlo. Al final, es dar ese paso atrás y volver a donde estabas, siempre es fácil. Yo, obviamente, me costó tomar las decisiones que tomé, pero yo sé que en el fondo seguiré siendo abogado y yo tenía esa red de seguridad. Eso también me daba ánimos para yo seguir para adelante. En cualquier momento, si esto no hubiera salido, yo hubiera reculado. Gracias a Dios, no he tenido esa necesidad y no hay ningún solo día que yo me arrepienta de la decisión que he tomado. Yo un poco igual con mi emprendimiento de Squalo, o sea que completamente de acuerdo con la escuela de Sento. Y nada, una pequeñita, quiero que me completes una frase para acabar y es: ¿el mar me ha enseñado qué? El mar me ha enseñado... Es complicada, ¿eh? Es densa, ¿eh? Quizás volviendo un poco a lo que hablábamos antes, el mar me ha enseñado a que yo formo parte de algo, a que la única manera de yo poder entrar en él y poder disfrutarlo es asumiendo que es algo más grande que yo y que yo formo parte de eso. En el momento que yo intento enfrentarme a él, que yo intento creerme más que nadie, que no, o sea, simplemente el mar es el mar, tú tienes que entrar a él, dejarte y someterte a su fuerza, y entonces es cuando empiezas a disfrutarlo de verdad. Sí. Estoy muy de acuerdo, al final somos parte de un todo que también tenemos que cuidar, que siempre nos gusta enviar ese mensaje, que el mar es algo que hay que cuidar. Y nada, pues aquí os dejamos, la verdad, espero que os haya gustado este episodio 2, os dejamos con estas pedazos de vistas del Portet, que ya sabéis que podéis disfrutar de este restaurante Ledofan aquí en primera línea del Portet, cocina 100% mediterránea. Vamos a despedirnos con un brindis de esta pedazo de ginebra, así que nada, gracias a todos por vernos y siendo la verdad que ha sido un placer. Dejaremos ahí abajo las redes sociales para que le echéis un ojito. Y cualquier cosita me podéis hablar a él o a mí o a él directamente por Instagram para contactar con él. Así que gracias y hasta la próxima. Nos vemos en el agua.